¿Te has sentido alguna vez ofendido o herido por las palabras o acciones de otra persona? ¿Te preguntas cómo puedes manejar situaciones de manera efectiva sin dejarte afectar emocionalmente? En este video, vamos a explorar cómo podemos manejar las situaciones de insulto en nuestra vida diaria, a través de enseñanzas y técnicas históricas valiosas. Te recomendamos reflexionar sobre cómo reaccionar ante estos eventos externos, y cómo puedes convertir estas experiencias en oportunidades para crecer y evolucionar, en lugar de dejarte vencer por ellas. ¿Estás listo para aprender cómo manejar las situaciones de insulto con confianza y serenidad? Muchas veces, nos encontramos frustrados porque nuestras expectativas no se cumplen, pero los filósofos se esfuerzan por aceptar el mundo tal y como es y esperar que las cosas vayan de manera natural. Como nos dice el filósofo Marco Aurelio, los estoicos no se dejan sorprender, sino que se preparan. En este video vamos a ver cómo podemos aplicar esta actitud estoica a nuestras vidas para manejar mejor la frustración y la insatisfacción. Vamos a discutir cómo manejar nuestras emociones cuando nos encontremos con personas desvergonzadas, difíciles o poco confiables. Es importante recordar que no podemos exigir que no existan personas con estas características en el mundo. En lugar de eso, debemos aceptar que estas personas existen e intentar entender cómo lidiar con ellas de manera efectiva. Una técnica útil es preguntarnos inmediatamente, ¿cuál es la cualidad que nos ha dado la naturaleza para lidiar con cualquier ofensa? Esto puede ayudarnos a mantener una perspectiva más amplia y manejar nuestras emociones de manera más adecuada. Además, recuerda que estas personas existen y que es imposible evitarlas, lo que nos permitirá ser más amables y comprensivos con ellos. Para manejar a las personas descorteses, existe la amabilidad. El emperador Marco Aurelio entendía que, aunque deseamos que el mundo esté libre de personas descorteses o groseras, sabemos que éstas existen y son parte de la realidad. Por lo tanto, no deberíamos sorprendernos cuando nos encontremos con algunas de ellas, y que esto tiene que ver con la visualización negativa. Los filósofos se preparan previamente para los escenarios negativos que puedan ocurrir, ya que consideraban que lo que realmente hace daño es no estar preparado para ellas. La serenidad nos ayuda a entender que cuando estamos preparados para algo, no nos afectará tanto cuando ocurra. Si nos preparamos para entender que en el mundo existen personas mal educadas o irrespetuosas, sabremos cómo lidiar con ellas adecuadamente. Epicteto enfatiza en que si alguien nos ofende y nosotros nos sentimos ofendidos, esa persona se convierte en nuestro amo y nosotros en sus esclavos. Por ejemplo, si alguien intenta tomar el control de nuestro cuerpo, de inmediato reaccionamos y nos molestamos. Pero ¿y por qué entonces toleramos muchas veces que otra persona, incluso un desconocido, tome el control de nuestra mente al permitirle que sus insultos nos perturben? La clave acá es tener el control de nuestra mente, y para lograrlo debemos evitar desear las cosas que dependan de otras personas. Según Epicteto, si fallamos en mantener el control de nuestra mente y permitimos que otros nos ofendan, nos convertimos en esclavos de esas personas. Si alguien dice algo desagradable de nosotros, podemos amargarnos durante horas, días, meses e incluso años, y cada vez que nos acordemos de ese evento, volveremos a ponernos en un estado emocional negativo. Epicteto se refiere a esto como ser esclavo, ya que esa persona se ha convertido en nuestro amo y controla nuestras emociones y nuestro estado de ánimo. Es importante liberarnos de las ofensas que alguien nos haya dicho, ya que si recordamos esa ofensa, volvemos a ponernos en modo negativo y esa persona tiene un gran poder sobre nosotros. Pero, ¿qué cosas podemos controlar y qué no? ¿Qué manejo le podemos dar? Si alguien se comporta groseramente contigo, eso está fuera de tu control, pero tienes total libertad para elegir cómo responder. Es importante aprender a manejar estas situaciones, y ver cómo podemos liberarnos de esa ofensa y dejar de darle poder a esa persona sobre nuestra mente y emociones. En otras palabras, no tienes control de lo que viene del exterior, pero sí de tus emociones internas. En cada situación en la que alguien se comporta de manera grosera contigo, debes recordar que nada de eso es tu culpa o responsabilidad. Sin embargo, tienes la opción de responder de manera diferente. En lugar de considerarte una víctima de las fuerzas externas o de sentirte desafortunado, puedes verlo como una oportunidad para ejercer tu discernimiento y determinación. Puedes utilizar esa ofensa como una forma de ejercer tu autocontrol y hacerte más fuerte, virtuoso, y convertirte en una mejor persona. En lugar de dejarte afectar por las ofensas de los demás, puedes utilizarlas para tu beneficio personal. Los filósofos comparan esto con un fuego poderoso,
que absorbe todo lo que se le tira y se hace más grande, en comparación con una llama pequeña que se apaga con cualquier cosa que se le tira. Al ver las ofensas como una oportunidad para fortalecernos y evolucionar, nos convertimos en ese fuego poderoso. Es importante recordar que nadie puede ofendernos sin nuestro consentimiento, y que lo que realmente nos lastima no son las personas groseras o agresivas, sino nuestra opinión de que están lastimándonos. En lugar de dejarte llevar por la emoción inicial, trata de tomar un momento para reflexionar. Una vez que te des tiempo para procesar lo sucedido, te será más fácil controlar tus reacciones. Como menciona Epicteto, lo importante no es reaccionar de manera inmediata, sino dar un espacio para procesar la situación. Tenemos el poder de cambiar nuestra opinión en cualquier momento. A menudo, nos ofendemos por cosas insignificantes, y en muchos casos, las personas que nos ofenden no lo hacen con intención. Muchas veces las personas actúan sin pensar en las consecuencias, pero nosotros encontramos una razón para ofendernos. Las ofensas realmente dependen de nuestra opinión. Una palabra o acción puede ser interpretada de diferentes maneras, y no nos ofenderá si no lo permitimos. La forma en que interpretamos las palabras de los demás tiene un gran impacto en cómo nos sentimos. Por ejemplo, si un amigo nos dice una palabra, podemos interpretarla como una expresión de cariño, mientras que si alguien enfadado con nosotros nos dice la misma palabra, podemos interpretarla como una ofensa. Para prepararnos para estas situaciones, podemos seguir los consejos de Epicteto, y recordar que no podemos controlar lo que otros digan o hagan, pero sí podemos controlar cómo reaccionaremos a ello. Es importante tener en cuenta que nuestra interpretación de las acciones de los demás es lo que realmente nos lastima. Es importante elegir prepararse para estas situaciones y recordar que siempre tenemos el poder de cómo reaccionar. Recordar que causar daño a los demás solo nos causa sufrimiento a nosotros mismos. Debemos practicar la autorreflexión y la repetición de afirmaciones positivas para fortalecer nuestra mente, y evitar que nos afecten las acciones de los demás. Para los filósofos, cuando alguien nos ofende, esa acción proviene de su falta de sabiduría. Los estoicos creen que todos los seres humanos buscan mejorar su vida y la de la sociedad, pero a veces lo hacen de manera equivocada. Es importante tener compasión y entender que no saben lo que hacen. Además, debemos recordar que el principal daño lo sufrimos nosotros mismos al permitir que nos afecten las acciones de los demás. Por lo tanto, debemos trabajar en aumentar nuestra propia sabiduría para poder manejar mejor las situaciones y no dejarnos afectar por ellas. Entender que la verdadera fuente del dolor es nuestra propia opinión y no de las acciones de los demás, es clave para liberarnos de la ira y el resentimiento. Epicteto nos enseña que debemos tener compasión por aquellos que obran mal, ya que están cegados por su propio ego. Es importante recordar que solo nosotros somos responsables de nuestra propia conciencia y alma, por lo que debemos evitar enojarnos, indignarnos u ofender a los demás. Es esencial cultivar la sabiduría y la compasión para alcanzar la verdadera libertad interior. Recordemos que el ego no es nuestra esencia, no soy yo. El ego es un lastre que cargamos, y es lo que nos hace reaccionar de manera negativa a los comentarios o acciones de los demás. Es una parte inferior de nosotros mismos, que se preocupa por la opinión que el resto del mundo tiene sobre nuestra persona. Es importante darse cuenta de que las personas que intentan ofendernos también están gobernadas por su ego, y no pueden ver la realidad de manera objetiva. Es importante recordar que la confusión de la mente es una parte inevitable de la condición humana, y debemos perdonar a los demás por sus errores. Los estoicos enfatizan la importancia de ver la realidad tal como es, y entienden que la sabiduría es una cualidad que pocos poseen. En lugar de enfadarnos con los demás por sus errores, debemos tener paciencia y comprensión hacia la condición humana. En lugar de caer en la trampa de devolver la ofensa, debemos esforzarnos por ser mejores personas y no caer en el mismo patrón de comportamiento. La mejor venganza es ser superior a nuestros enemigos mediante nuestra sabiduría y virtud. Es importante recordar que todos cometemos errores, y aún hay bondad en cada uno de nosotros. Aunque tengamos el poder de castigar a aquellos que nos ofenden, debemos esforzarnos por perdonar y mostrar empatía. Marco Aurelio, un líder poderoso, eligió este camino en lugar de la venganza. Aunque pueda parecer difícil perdonar, debemos creer en la capacidad para hacerlo y trabajar para lograrlo. El perdón es una habilidad valiosa que puede ser difícil de lograr, pero que tiene un gran impacto en nuestra vida. El hecho de que incluso el emperador más poderoso del mundo, Marco Aurelio, entendiera la importancia del perdón y tratara de mostrarlo al mundo, es un recordatorio de su importancia.
Es importante recordar que el perdón no significa justificar una acción dañina, sino simplemente liberarnos del rencor y la ira hacia esa persona, y permitirnos continuar nuestra vida de una manera positiva. En lugar de permitir que el ego se siente ofendida, debemos tratar de liberarnos de estas creencias internas y encontrar la paz en nuestro verdadero ser. Nuestra alma y conciencia son nuestra responsabilidad. Es importante asegurarnos de que nuestras acciones no causen daño a nosotros mismos. Debemos ser humildes, buenos, honestos, respetables y cumplir con nuestras obligaciones. La filosofía nos enseña a ser buenos piadosos, ayudar a los demás y ser conscientes de que la vida es corta, y el único fruto de nuestra existencia es tener una conciencia y haber sido útil a la comunidad. Es importante recordar que el poder de la serenidad y la felicidad no depende de las acciones de los demás, sino de nuestra capacidad para controlar nuestros pensamientos y acciones internas. Por lo tanto, debemos trabajar en nuestro discurso interno para convertirnos en personas que no se ofenden fácilmente y que no causan daño a los demás.